Sí, ya, ahora sí. Estábamos confirmando el sonido, ya los doctores inician con su debida exposición. Hoy con el episodio 11 de Cazando Sentencias. Muchas gracias para todos los que se están conectando. Voy saludando a Andrés Manquillo, Hernando Ibáñez Bonilla, Giovanni Caribello Acosta, José Armel BC. Muchas gracias. Listo. Ahora sí, doctores. Ya, todos escuchan bien, todos escuchan. Vamos a intentar los salimos. Si desde acá te quedan. A ver, toca prender las luces principales. Ay, bueno, Doctor César, acá lo es están lo importante, gracias. agua mineral. Sentada. Sí, señor. Desde acá. Ya está el pasillo del quinto. Bueno, audiencia, buenas noches, ¿cómo están? Desde donde nos saludan, les invito a que nos compartan este episodio donde estamos acompañados de grandes abogados, litigantes, catedráticos, juristas. Nos excusan por la pequeña demora, los problemas técnicos. Estamos acompañados de Polita, no sé si la alcanzan a ver por acá. Y nos faltaría Sebastián. Bueno, acá nos están saludando Andrés Manquillo, Hernando Ibáñez Bonilla, Giovanni Caribeño Acosta, José Armel, Frei José Puche, Frei Mauricio, bienvenidos desde Zipaquirá, Antonio Ceballos Pacini, desde Cartagena, de la hermosa Cartagena, Giovanni Caribeño Acosta, José Herrera, Bogotá, qué gran audiencia, muchas gracias. Les repito, si nos colaboran compartiendo este gran episodio. Entonces, ahora sí, con todos los honores, presento al doctor César Augusto Londoño Ayala, un gran catedrático, abogado, especialista en casación. Tengo el honor y el orgullo de tenerlo acá al lado. Dos de los libros que está teniendo en su mano Sebastián, quien es el gerente de la editorial Duralex, y el doctor Ignacio, también gran abogado litigante acá al lado. Es un honor para mí, como abogado litigante, también procesalista, tenerlos acá presentes en este episodio de Cazando Sentencias. No sé si alcanzan a ver a Polita acá, que nos encantan los animales. Nos tocó guardar a nuestros gaticos, incluido el hijo del abogado casacionista, que en un futuro lo van a conocer. Entonces, doctor César Augusto, bienvenido. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias al doctor Ignacio, gracias al joven gerente de la editorial Duralex, Sebastián Martínez. Doctor, Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la audiencia por escuchar esta charla. bueno, entonces antes de entrar en materia, vamos a hacer una breve presentación. Le cedo la palabra a Sebastián para que nos hable de su editorial. En lo personal, la verdad, yo admiro mucho a Sebastián porque es un joven emprendedor pura sangre, como digo yo, porque yo también me considero un abogado emprendedor pura sangre, porque uno cuando es abogado está metido en el mundo del emprendimiento. Esto se llama emprendimiento, cazando sentencias, como lo pueden ver atrás. Entonces, Sebastián, somos jodidos. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya para todos. Mi nombre es Sebastián Martínez, soy el gerente editorial de Duralex. Para mí es un honor estar aquí con el doctor John Medina, ya que también lo conozco ya hace muchísimo tiempo. He visto su proceso, he visto cómo ha avanzado ahorita ya con su canal de Cazando Sentencias. Y fue con el doctor César que sacamos este otro libro ya con nosotros. Primeramente, cuando el doctor escribe un libro de casación, fue este primer tratado que se llama Casación Penal, Concepto, Estructura y Dinámica. Es un libro que, así como lo dice el título, tiene trazos, datos, esquemas. Es un libro muy completo de más de 1000 páginas. Entonces, este libro salió el año pasado, precisamente para esta fecha, en el mes de abril. Lo lanzamos en la Filbo del 2025 y también fue un gran éxito. Ya después de un año, Perdón, lo interrumpo. Una pequeña cuña. Tengo el privilegio de estarlo estudiando y también de que el doctor César Augusto Londoño muy amablemente nos lo dedicó a mi esposa y al suscrito. No sé si su merced recuerda que estuvimos en el cómic casacional el año pasado en el Colegio de Abogados Casacionistas. Julio del año pasado. La verdad, doctor César Augusto, para mí fue amor a primera vista desde el buen sentido de la palabra académico, porque me llamó muchísimo la atención que un abogado
esté hablando de lógica matemática en temas de derecho, en temas de casación. Entonces, la verdad, muchas gracias nuevamente por tenerlo acá al lado. Para mí es un privilegio porque su merced es un gran académico y le ha aportado y le está aportando muchísimo a la comunidad jurídica del Estado colombiano. Y ahí sí, pues, Sí, presente esa belleza del libro que está ahí. entonces sale este libro hace un año y bueno, el doctor César, además de que fue el primer autor de la editorial Duralex con el libro de apreciación técnico-científica de la prueba testimonial, un gran trabajo también, que tuvo una buena acogida. Y este año pues él me dice, Sebastián, que tengo un libro sobre una causal en específico de la casación penal, que es la del falso raciocinio. Y me dijo, bueno, ya tengo tantas páginas. Yo le dije, doctora, ¿cómo es lo así, más o menos? Bueno, entonces le dije más o menos el estimado de números de páginas. Este libro también es un homenaje. Lamentablemente el doctor César perdió a su papá el año pasado en el mes de diciembre. Entonces este es un libro que además de que en cuanto a contenido es muy interesante, tiene también como el porqué, ¿sí? Este libro, si ustedes ven la portada, bueno, no sé si ahí la alcancen a ver, tiene aquí en el respaldo, en la parte de atrás, tiene la parte de Roma, entonces eso es como la historia de Roma, ¿sí? Tiene unos colores beige, azul, que era como vestía así el papá. Yo cuando le dije, Doc, voy a hacer la carátula del libro, y yo le digo, quiero, como es un homenaje a su papá, por favor dígame los colores con los que él más vestía. Entonces él me dijo beige y colores azul clarito y azul oscurito, ¿sí? Entonces, este libro también va con mucho amor desde la fabricación. Y pues nada, yo sé que este libro, además, o sea, no va dirigido solo para los casacionistas, ¿no? Obviamente, también va dirigido también para los abogados litigantes. Se lanzó en la Feria del Libro también este año, porque dio también a tiempos y lo sacamos este año en la Feria del Libro, se hizo un lanzamiento también y está teniendo una gran acogida. Y tenemos el privilegio de estar acá con el doctor John Medina, vuelvo y repito, lo conozco desde ya, yo creo que unos ya 4 o 5 años y he visto su progreso. Más. Pues, sí, cuando iba allá a Café Antes de Ibáñez pandemia, antes de pandemia. y llegaba ya con su maletica y a Café Ibáñez y a trabajar. Lo he visto cómo ha progresado. Entonces estamos aquí los dos conjuntamente en compañía del doctor César. Y pues bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros en esta noche. Bueno, doctor César, cuéntenos por favor, aparte de la inspiración que tuvo de la lamentable muerte, fallecimiento de su progenitor, que lo acompañó en su dolor, ¿qué lo motivó a escribir esa obra sobre esa causal que es tan usual en la corte, en temas de casación? Que es del episodio, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, ciertamente hoy cumplía 79 años mi mamá. Preciso, Fue una ¿eh? coincidencia. Eso es una diosidencia, digo yo, una Coincidencia también. causalidad. Que ese término sería adecuado. Bien, digamos que esta inspiración ya es bastante antigua. Llevo estudiando solo personalmente el fenómeno y la institución de la casación hace 16 años. El resultado de los textos que tiene Ni Uno Tercero, que publicó la editorial de manera virtual, también es un texto que se ha confeccionado durante todos estos años. Entonces, es una inspiración ya de más de una década y se trata de apuntes que durante todos estos años pues he estado reuniendo en manuscritos y en digital, ¿no? En el computador. Entonces, una manera de reconocerle a mi papá y a mi mamá, que gracias a Dios pues la tenemos todavía, supuse que sería un buen homenaje publicar un texto. Incluso yo no tenía pensado este año publicar absolutamente nada. Entonces reuní unos escritos que tenía, los recompuse, los redacté y bueno, dio como resultado este texto de aproximadamente 300 páginas. Muy conmovedor y admiro mucho esa capacidad para escribir que tiene usted. Casualmente antes de iniciar este episodio lo estábamos hablando con Sebastián, que es de admirar cuando usted dice que sus manuscritos, porque hoy en día no se ve eso.
Usted todavía es... Sí, escribo a mano la mayoría de veces. Ok, perfecto. Sí. Bueno, ¿y qué destaca del libro, ya entrando en materia del falso raciocinio o Bueno, causal de casación? teniendo presente que ya hay tres con este texto publicado, ¿cierto? El tratado que es bastante extenso, un complemento que es el libro virtual y se debe precisar que es una explicación desde otra visión que va a facilitar una mejor comprensión de la que se supone es la causal por violación indirecta a la ley sustancial por error de hecho más complicada. Entonces, el tratado, este tomo, hace alusión de una manera muy didáctica todas las causales y, por supuesto, cubre también la temática relacionada con el falso raciocinio. El opúsculo súmula virtual también, pero desde planos explicativos diferentes. Entonces, en los apuntes encontré que podía explicarse de una manera adicional, atendiendo a esta causal o cargo por falso raciocinio, de una manera incluso más pormenorizada y con un logro importante, más didáctica. Entonces el texto tiene esa ventaja, por eso se resume en concepto, características, metodología, ilustraciones, el protocolo, y eso le va a permitir más a la persona que incluso por primera vez enfrenta la temática de casación en materia de falso raciocinio a su mejor entendimiento. Doctor César, casualmente lo que usted lleva estudiando el tema de casación, que dijo 16 años. Sí, señor. Yo ahorita casualmente en mayo cumplí 16 años litigando. Yo hace 16 años, en el 2010 empecé a litigar con la tarjeta provisional. Casualmente mi primer caso de éxito fue lograr probar una excepción en un proceso ejecutivo de cobro de un cheque. Entonces recordé que qué coincidencia lo de los 16 años. ¿Por qué cuento la anécdota? Porque me gustaría saber una persona como usted, sobre la cual tengo muy buenas referencias. Aprovecho para contarle esta casualidad. Yo, a pesar de que estoy en innovación legal y litigio estratégico, que soy socio fundador, yo soy socio de otra firma que se llama Lequity. Todos son de la Universidad Nacional. Y alguien de ellos lo conoce a usted y lo admira y compartió habla con usted. Edwin Gilberto González Acosta. Claro, recuerdo un ex Bartolino, si mal no Sí, recuerdo. señor. Yo lo aprecio mucho. Mire Hace las- muchos años no lo veo, pero hablábamos de estudiante. Hace un mes estuvimos acá porque él es primo de mi esposa. Ah, ok, claro, yo me acuerdo. Este mundo es una casualidad. Y yo a él le digo que él es el Bill Gates del derecho porque en serio somos el ejército de los nerds. Él tiene una capacidad de crear empresa genial y cuando me vio con usted, porque me vio cuando yo publiqué, nosotros somos mucho de redes sociales, Sí. por eso este canal, y me dijo, ¿usted se conoce a César? No, saludos. Él es muy bueno, siempre la tuvo clara desde pregrado, que es un penal. Entonces, por eso tengo cierta estimación a su merced, porque Edwin es de los abogados y administrador público de la SAP más brillantes que he conocido en mi vida y con el que he tenido la oportunidad. Curiosamente, hace 15 días estuvimos en el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander en un tema de una medio de control de nulidad o establecimiento del derecho. Entonces, ¿a qué va el cuento? En estos 16 años en la experiencia profesional, doctor César, ¿su merced a qué le amerita que los juzgadores, los directores de los procesos penales, en este caso estamos hablando de penal, cometan ese error de hecho de falso raciocinio como causal de violación indirecta de la ley sustancial? Bueno, desde mi óptica, y esto es digamos, una falla que se tiene desde nuestra formación en la educación básica. No sabemos argumentar. Entonces, en el caso del derecho,
lamentablemente la insistencia en las asignaturas tales como teoría general del derecho, teoría de la argumentación, incluso hay universidades que tienen la cátedra de redacción, de lectoescritura, son marginales. Y los estudiantes y los abogados nos consideramos buenos para hablar, diciéndolo coloquialmente, y no es cierto. Miren, les voy a contar algo. Yo casi siempre he sido un lobo solitario, un sujeto aislado. Ahora es que yo me estoy relacionando y compartiendo estos espacios. ¿Por qué? Sinceramente, porque no soportaba escuchar a nadie argumentando, especulando, planteando cosas sin sentido. Soy de pocas opiniones. Muy rara vez me involucraba en una discusión o incluso en una conversación. Y no lo hacía por arrogancia, simplemente no me interesaba. Hablaba yo mismo con mis propias ideas, con mis propios criterios, y esos diálogos son estos resultados, ¿no? Ya en mi libro número 20, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que no sepamos hacerlo? Miren, para que ustedes me entiendan. En la audiencia, por ejemplo, de medida de aseguramiento, sean fiscales o defensores o aún los jueces, parten de ofrecer muchas premisas para justificar la pretensión o la decisión jurisdiccional. Entonces, a manera de ilustración, el abogado de la defensa comienza diciendo para oponerse a la imposición de una medida de aseguramiento cosas como estas. La defensa empieza por plantear al juzgado que no puede prosperar la pretensión procesal de la imposición de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, porque debe recordar el juzgado y la fiscalía no olvida que la regla general es la libertad y la excepción es la restricción. Y además de eso, la excepcionalidad se predica a partir del principio ultima ratio, que es la que debe abordarse como principio del derecho penal y procesal penal para lograr un escrutinio constitucional que permita la imposición del aseguramiento cautelar preventivo intramural. ¿Qué ha dicho ahí un abogado? Absolutamente nada. Correcto, como dicen. ¿Ofreció muchas premisas? Sí, vamos a aceptar que eso es correcto. ¿Dónde está el defecto? El defecto es que aquí se quiebra un principio, para mí es de la lógica, pero pues para la jurisprudencia de la Corte y en general para los tratadistas en lógica no lo es el de economía argumentativa, que es el principio de la navaja de Occam, que hay otras expresiones, la navaja de Popper, la navaja de Kant, la navaja de Smash. Hace poco acabé de leer un texto sobre Newton entonces también, la navaja de Newton, en fin, que de una manera mucho más sencilla y simple se pueda oponer el actor que se defiende de la imposición de una medida de aseguramiento. Entonces, en lugar de construir ese discurso primigenio que acabo de esbozar, debe elegir 2 o 3 premisas bien formuladas y desarrollarlas una por una. Imagínense, colegas que están aquí compartiendo este escenario, que en la teoría de la argumentación a eso le denominan un discurso con defecto por irracionalidad. Pero si uno llega a decir eso en clases de posgrados, o incluso yo jamás me he atrevido a decir eso en un escenario judicial, pues eso crea un malestar. ¿Ven? Entonces se va a tomar como que la persona que está haciendo esa crítica sana, constructiva, es arrogante o se cree superior a los demás, pero concluyo que el mensaje es que no sabemos hablar, no sabemos escribir, incluso no voy yo a decir que estos textos son la perfección de la redacción escritural, no. Si hiciéramos un examen sobre los elementos racionales de estos contenidos, pues claro que voy a resultar derrotado. Pero ¿qué sucede?
toca acoplarse al paso a paso y al crecimiento que se pueda originar a través de pedagogía sobre la argumentación. Y este texto, por ejemplo, tan voluminoso, con una buena teoría de la argumentación se reduciría a 100 páginas. Pero para eso hay que saber bastante de teoría del discurso, de la argumentación y lógica. Y eso, si lo hiciese de esta manera, escribiría un texto de casación de 100 páginas, pero nadie lo entendería. Y de hermenéutica jurídica. Incluye todo, sí. Se me hizo recordar mucho, doctor César, un gran maestro que yo tuve, que tuve el honor también de entablar amistad, que me dictó en el módulo de posgrado de Derecho Procesal que hice en el Rosario, el doctor Jaime Azula Camacho. Claro, Me maestro. dolió mucho su muerte, siéndole sinceros. Si nos llega a estar viendo la familia, de los mejores tratadistas, juristas de este país, de la historia de este país. Almorzando con él, siempre recordaré, en esa época yo tuve siempre el sueño de casación, pero no me sentía preparado como hoy en día, que sigo siendo estudiante y siempre vamos a aprender hasta el día de la muerte y en otras vidas creo que seguiremos aprendiendo porque pues vinimos a este mundo. Me dijo, doctor John, yo he hecho casaciones de 7 páginas. Así es. Ese es el ideal, ¿no? Y mire lo que me dice. Pocas páginas. Sí. Cuando el abogado la tiene clara, no solo en el escrito de su demanda de casación, sino en cualquier acto jurídico procesal, la capacidad de síntesis. Pero cuando no la tiene clara y no sabe cómo convencer al funcionario judicial, tiene que recurrir a irse a una cantidad de argumentos que lo que hace es enredar, como dicen coloquialmente, la pita. Sí. Entonces, qué chévere que coincida con lo que me enseñó el maestro algún día. Doctor Ignacio Romero, su merced que es un gran abogado litigante, le voy a hacer la siguiente pregunta. Yo me he caracterizado, yo tengo 38 años, me he caracterizado por ser muy osado y muy disruptivo. Eso últimamente me está costando muchas peleas en los juzgados, en las audiencias, porque he tenido la fortuna de que el doctor Nathan Disimblat, si nos llega a ver, con el que he compartido también algunos escenarios y fue profesor mío en el Rosario, él en los talleres que nos dictaba de técnicas de juicio oral, nos animaba inclusive a que le objetáramos las preguntas a los jueces. Claro que estoy hablando de procesos ya civiles, es diferente al penal. Entonces la pregunta para usted, doctor Ignacio, que es un excelente abogado litigante, es, ¿no cree que los abogados litigantes deberíamos animarnos a hacer lo que está proponiendo el doctor César y no por miedo de pronto a que quiera decir o que la va a poder contra mí, sino que nosotros como abogados litigantes somos los que también le enseñamos a los jueces? Entonces, ¿usted qué opina? ¿Se anima a ser certero con los jueces? ¿Cómo es su modo de litigar? Me gustaría saber un poco usted porque sé que ha llevado unos casos importantes, inclusive uno mediático que sucedió desafortunadamente en Halloween del año pasado, una muerte. Claro, doctor John, la idea es que cada día construyamos esa metodología que se está planteando por el doctor César, por el profesor que usted citó y como usted lo plantea, y el aprendizaje continuo que desarrollamos con la experiencia y la dedicación y estudio hace que eso pase. El litigio, como usted lo dice, hace que nosotros a veces, todos, hagamos argumentos envolventes para intentar sufrir las falencias, tal como dice el doctor César. La preparación para el caso, el estudio de lo fáctico y jurídico y la valoración que debemos hacer nosotros de nuestro rol como defensores, como parte procesal, hace que esa construcción sea más fácil de llevar o de comunicar al decidor judicial entre mejor estudio hagamos. Es importante para eso la unión de la defensa técnica liderada por nosotros y la defensa material y la consecución pronta de los elementos de prueba que haremos valer en juicio para hacer ese análisis y poder concretar y así efectivizar la posibilidad de tener éxito en nuestra teoría del caso una vez la instancia que esté conociendo nuestra argumentación haga una decisión judicial. Ok, muchas gracias.
Bueno, doctor César, ya que la audiencia, aquí veo que nos está comentando David Mateus, pensé que era más de fondo la conversación. Entonces vamos a ver qué de fondo les podemos compartir aquí a los colegas, porque la gran mayoría de los que nos ven son abogados, con respecto a ese falso raciocinio. Bueno, quiero decir lo siguiente. Empecemos por tomar conciencia para que entiendan el tema del raciocinio incorrecto, ¿no? Incluso la expresión falso raciocinio es antitécnica. Eso yo no lo digo, estos textos son descriptivos, explicativos, no críticos, no propositivos, no prescriptivos. Miren, partamos de lo siguiente, se acabó de realizar una afirmación por quien habla que no sabemos construir afirmaciones, no sabemos encadenar párrafos, no sabemos encadenar las premisas dentro de los párrafos y eso nos dificulta llegar a conclusiones. Entonces, pues eso es un manejo inadecuado del discurso y a eso en general se le denomina falso raciocinio. Ya van a entender por qué empiezo por acá. Entonces, ustedes, por ejemplo, observan cualquier texto, sobre todo aquellos que son un poco reducidos de cualquier materia, no solamente en el área penal, y lo leen, ustedes se van a dar cuenta que la temática entre los párrafos salta de un tema a otro, de un subtema a otro, e incluso párrafos que no tendrían nada que ver con el título del libro, por ejemplo. Entonces, esos son inconsistencias, así se denominan en la filosofía del discurso, ¿cierto? Y la peor de las inconsistencias, pues serán las contradicciones. Entonces, miren, doctores, usualmente esto lo hacemos a diario. Por eso es que casi no se entiende el tema cuando se aborda el recurso extraordinario de casación con el falso raciocinio. Incluso en este texto, para que me entiendan, se hace alusión a que el raciocinio incorrecto o falso no solamente debe tenerse presente para efectos de la confección de una demanda extraordinaria, sino en todos los ámbitos del ejercicio de la vida profesional. Entonces, no comprendemos el encadenamiento de lo que supuestamente es el ejercicio ordinario dentro del proceso, cualquiera que sea el área en el que usted se desempeñe, pues mucho menos vamos a entender el tema de la casación. Miren unos ejemplos muy abstractos que aquí quiero que tengan en cuenta esto, que no van a vincularse o hacer una expresión, estos ejemplos que a continuación se van a ofrecer con el falso raciocinio en casación, sino en general. Mire, es muy usual ver en cualquier decisión, en cualquier exposición en audiencia, que el actor procesal, sea fiscal, sea defensa, o el interviniente o el adjudicador, que es el juez, comienza a confundir un principio elemental de la lógica aristotélica, que es el principio de todo parte. Entonces la parte se comprende en el todo. ¿Y qué termina uno observando? Que la parte o partes del todo jurídico, según la pretensión procesal que se formule en la respectiva audiencia, termina siendo reducida, segmentada, es decir, se hace prevalecer la parte sobre el conjunto total del discurso. En cualquier audiencia, en el caso del proceso penal. Entonces, eso es un ejemplo de falso raciocinio. ¿Ven? Que puede ser llevado a casación, sí. Miren, casi siempre los temas de sana crítica son una pendiente resbaladiza. No lo describí aquí en ninguno de los tres textos porque posteriormente me tomaré el trabajo de explicar por qué los elementos del método racional
de apreciación y valoración de la prueba, ¿cierto? De las máximas de la experiencia, de las leyes de la ciencia y de los principios de la lógica, hacen tránsito a algo que se denomina en lógica una falacia por Sórites. En este libro de casación explico lo que es un Sórites y defino que no es una falacia. Por fortuna, estos textos ya son antiguos, el Sórites se ha venido replanteando. Y digamos, para que me entiendan, el Sórites es como una especie de pendiente resbaladiza. Miren un Sórites. Tuvo mucho tiempo para la ejecución del delito. ¿Dónde está el Sórites? Mucho tiempo. Mucho tiempo es 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Ven? Actuó con sevicia en el homicidio agravado. Sevicia puede representar 3 puñaladas, suponiendo que es con arma blanca, ¿cierto? Cortopunzante. ¿O cuántas cuento? ¿10? ¿20? ¿40? Porque han sucedido casos. Otros Sórites. Todo esto tiene que ver con falsos raciocinios. Por eso es que hay que tener estos conceptos muy claros. Miren, en un caso que defendí desde la audiencia preparatoria, en un tema de una administración desleal a una entidad bancaria muy importante, defendí ahí al jefe nacional de seguridad de ese banco, o sea, una persona muy importante, de un cargo de muy alto nivel. Y resulta que en la indagación se suponía que aliado, voy a hablarlo en lenguaje coloquial, con otras personas, sacaron unas cantidades muy importantes en créditos ficticios de dinero de ese banco. La fiscalía ahí cometió un error y solo imputó y acusó por 2.000 millones de pesos, no más. Pero la vaina iba por unos 70.000 millones de pesos. No sé qué pasaría ahí. 2.000 millones de pesos para un banco que es banco multinacional, es decir, una banca con sede en Colombia, en sucursales en todo el país, pero con domicilio en el exterior. Entonces, luché para obtener el valor de las utilidades durante esos años, fueron como unos 5 años de la apropiación de ese dinero, ¿no? Entonces se compararon las utilidades del banco. 2.000 millones era para ese banco como quitarle a ustedes en este momento 200 pesos, para que me entiendan. ¿Ven? Entonces, en esa ocasión se alegó la aplicación concreta como teoría del caso de la última ratio. Y la categoricé y la expliqué en la categoría de antijuridicidad material. Se adecuaba el comportamiento a la antijuridicidad formal por ser un comportamiento objetivamente contrario al derecho. Pero en la antijuridicidad material, explicando ese principio última ratio, explicaba que no se constituía la antijuridicidad material y se compararon las cifras, 2.000 millones de pesos, que para nosotros seguramente puede ser mucho dinero, pero para la banca interna nacional eso fue una pérdida ínfima. Es más, lo que pasa es que esos videos no los pude recuperar, pero llegué a probar para concluir mi caso de falta de antijuridicidad material en las ganancias o la pérdida más bien, la lesión al patrimonio de ese banco a nivel internacional. Eso, doctores, no daba ni el 0,0002%. Entonces viene la pregunta, ¿realmente ese caso ameritaba una respuesta penal? Partiendo desde este argumento, de manera tal que se privara de la libertad de una persona, cuando además esas personas, entre esos mi cliente,
pretendían hacer la devolución del dinero, por ejemplo. ¿Para qué derecho penal? Entonces la alegación fue así. Bueno, el caso fue que absolvieron. Perdón, lo interrumpo. Permítame para explicar esta idea aquí. Mire, doctor. Entonces, viene aquí un problema de Sórites. Para que me entiendan, y eso es falso raciocinio, y esto perfectamente puede haberse llevado a casación. Se ganó, llegó a segunda instancia y hasta ahí llegó. Miren, doctores, el Sórites, ¿en qué consiste? Las lesiones a los bienes jurídicos que se analizan en la antijuridicidad material tienen que ser muy graves. Última ratio, extremadamente graves. Entonces viene la pregunta, si usted toma los 2.000 millones de pesos aislados, pues eso es muy grave seguramente, pero como el concepto del bien jurídico es patrimonio económico, entonces hay que hacer esa comparación, ese cotejo. Aquí se demostró que eso era ínfimo, la antijuridicidad material, ¿cierto? Y sencillamente tenía que absolverse. No fue ese, por cierto, el motivo de absolución, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que condenan. Vamos a suponer que condenan. No, es que 2.000 millones de pesos se encasilla dentro del concepto, que además es jurídicamente indeterminado, de gravedad en la lesión al bien jurídicamente protegido. 2.000 millones de pesos, muy grave para una banca que obtiene utilidades impresionantes. Perfecto. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué es muy grave? 100.000 pesos, ¿será muy grave? 200.000, 300.000. Seguramente sí, según el sujeto pasivo de la conducta, ¿cierto? Pero miren, doctores, ese es un Sórites. Muy grave, me deja indeterminado y quiebra el principio de taxatividad o tipicidad. Bueno, no tipicidad. Lo que pasa es que tiene el reflejo de la tipicidad estricta aquí en la lesión al bien jurídicamente tutelado en sede de antijuridicidad material. Entonces eso es un Sórites. Eso es un claro falso raciocinio. Esas condenas por delitos bagatelares o ínfimos de los hurtos de almacén, de cadena, tienen ese problema. Entonces la lata de atún, ¿no es cierto? El cepillo de dientes, la crema dental, genera una consecuencia jurídica, que es la imposición de una pena, pues si no se somete el tema a reparación integral o la indemnización integral, es la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es un Sórites. La pregunta es, para Carrefour, Jumbo, Éxito, la cremita dental, genera en sede de antijuridicidad material un daño, una lesión a ese bien jurídicamente tutelado del patrimonio gravísimo, ultima ratio, eso es un Sórites. ¿Qué dice la justicia? Que sí. Eso es una falacia de la justicia. Eso es un falso Ratio, sí. Excelente ejemplo. Están diciendo acá que si por favor pueden nombrar el libro. Entonces les sugiero, Sebastián, si puede acercar el Claro. libro para que ellos se den cuenta o cuando quieran congelar, porque esto queda grabado. Doctor John, voy a aprovechar, doctores, para decirles lo siguiente. Todo lo que yo afirmo lo hago en audiencia. Y Excelente. un momento aquí. Todo lo que yo digo lo hago en audiencia. Si pierda. Bueno, Y este también, perdón. sí, todo. Miren, doctores, dijo el doctor John Medina algo importante. El fiscal, el juez, la defensa, el Ministerio Público, somos pedagogos recíprocos. Por eso, este discurso debe tener un alto nivel. No digo el casacional, sino en general. El muy alto nivel. Bueno, esto para decirles lo siguiente. Ese caso que les acabé de comentar del tema del jefe de seguridad a nivel nacional de ese banco, está, yo no sé si llamarlo canal, pero ahí subo audiencias mías para mi recuerdo. Es en YouTube, ustedes digitan César Augusto Londoño Ayala completo y ahí está, hay como 3, 4 sesiones de interrogatorio, contrainterrogatorio, alegato de conclusión en ese caso. Y ahí se hace alusión a eso. Entonces los invito para que corroboren que lo que se afirma en este tipo de escenarios, e incluso en mi ejercicio como docente,
Todo lo que se expone y se explica se tiene que hacer. Excelente. Y esa ha sido mi lucha. Me gustó una expresión suya: hay que ser disruptivo, inquieto, propositivo, atrevido. Osado. Cazando sentencias, muchos dirán, oiga, pero cazando es con Z. Sí, Eso es ser disruptivo. claro, completamente. El abogado casacionista, por ejemplo. Claro. Y miren, Es- podría ser, perdón, una falacia. No, hay un contexto lingüístico que rescata lo que antiguamente podría considerarse como falacia frente a cazando sentencias. Pero hoy, como hay que evaluar el significado, ¿cierto? Dentro del contexto, entonces se comprende fácilmente por qué razón es con Z. Entonces es muy interesante. Ahí no hay falso. Eso sí. Lo que siempre he compartido en tertulias con colegas, así como ustedes, es que los casos siempre hay que abordar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ningún caso es igual al otro. No. Y me encanta ese ejemplo. Mejor dicho, hoy fue con plastilina, hoy fue kindergarten. Para la persona que nos estaba diciendo que si quería algo de sustancia, pues creo que aquí hay algo de sustancia. Y que pregunte, ¿cierto? Si quiere más, que tú. que le piquen caña, como dicen por ahí. Si quiere más, compre los libros. Si quieres más, podemos crear una masterclass de casación. Interesante. Sí. Nosotros ya hemos hecho ese escenario. Yo no he tenido la oportunidad, doctores, de ser docente de universidad, pero sí, como he sido tan emprendedor, he sido docente de masterclass. Lo hice con el doctor Fernando Cristancho, con el doctor Natán Disimblado, con el doctor Romario Camargo, y recibí muy buenos comentarios. ¿Por qué? Porque yo, aparte de ser abogado, me he enfocado mucho en las habilidades blandas. Ah, ok. Sí, yo soy formado en liderazgo. Y por eso es que en esos talleres de coaching ontológico le enseñan a uno que uno tiene que ser irreverente, que se tiene que arriesgar. Eso sirve mucho. Y bajarle un poquito al ego. Bajarle un poquito al ego, porque es que en las audiencias y en el mundo judicial muchos funcionarios, abogados, no le permito, no porque no tenga la razón, Sí. sino porque es que primero está mi ego y yo estoy acá y usted está ahí. Entonces esa es la invitación, colegas. La invitación es a que seamos osados, irreverentes, siempre desde la lógica, siempre con argumentos, siempre con coherencia, aplicando las reglas de la sana crítica, las máximas de la experiencia y todo lo que nos ha explicado el doctor César Augusto Londoño, porque no quiero tampoco que entonces se vayan allá de irreverentes, pero sin argumentos, porque los van a destrozar, ¿sí? Y siempre con un buen tono de voz. Una cosa es hablar con ímpetu, otra cosa ya es gritar. Su merced, por ejemplo, acá hablo con ímpetu y eso me encanta porque yo acostumbro a veces a hablar fuerte y es parte de mi forma de ser, y en audiencia no grite, no, no, es que yo hablo así, porque me apasiono. A mí me ha Soy pasado. apasionado. Cuento una anécdota en el Valle del Cauca. A todos. Pues no voy a decir nombres, ¿no? Eso está en YouTube, creo, pero no es video, sino solo audio. Yo hablo fuerte en audiencia. Ahora me pauso más, me calmo más. Y en alguna oportunidad hablando, dijo el fiscal: su señoría, ya veníamos en choque ya hacía mucho tiempo. Dígale al doctor Londoño que hable más pasito. Entonces yo soy de una vez osado, contesté de una vez. Lo miré y dije: es que yo hablo como un varoncito. Y se armó el enganche ahí. Además, un muy buen fiscal, pero costeño. Entonces, todo eso, por ejemplo, esa reacción fue calculada, ¿no? He tenido Claro. casos en los que, bendito sea el Señor, por alguna razón los jueces no me compulsan copias, donde me he enfadado pegándole a la mesa, incluso, digamos, ofendiendo de una manera muy fuerte a mis contrapartes, Cachetada con guante blanco. duro. Y sí, me ha tocado, me ha tocado. Y locuras, esta la estoy tratando de conseguir. Alguna vez un juez no me quiso dejar hablar, también eso fue en el Valle del Cauca. Y yo me subí al escritorio y me arrodillé. Y la sala estaba bastante llena. Eso se lo sabe. Y cuando el juez me vio ahí, me ordenó que me bajara, pero yo le decía: así me deja hablar. Al final me bajé y me dejó hacer una, digamos, apreciación allí que era necesaria al final de una audiencia preparatoria.
voy a aprovechar antes de terminar. Doctores, los invitaremos el 3 de junio de este año al lanzamiento ya formal de este libro con 4 ponentes que van a referirse en general a los temas de falso raciocinio. En 2 horas le estaremos avisando. Por otra parte, doctor, gracias por esta oportunidad y quiero, No, gracias no me por estoy estar despidiendo, ¿no? Quiero agradecerle a mi maestra Wanda Fernández León. Esa persona precisamente cultivó en mí todo lo que soy en este momento, mis otros maestros de la universidad también, pero en particular algo que le aprendí a ella y era el temple y el carácter. Al maestro Rodolfo Arango Rivadeneira, el discípulo preferido de Robert Alexi, y yo a su vez de él, le aprendí y me di cuenta que definitivamente no sabía ni siquiera escribir una línea. Fue un director de tesis, iba a escribir algo sobre Kelsen y desistí porque no pasaba ni un párrafo. Y a los maestros Jorge Enrique Córdoba Poveda, que fue quien me enseñó esto siendo estudiante, al maestro Jorge Arena Salazar, a la maestra Wanda Floralba Torres Rodríguez, al maestro Oscar Augusto Toro Lucena, al maestro Francisco Acuña Vizcaya, que me han ayudado y colaborado mucho en mi ejercicio académico y como litigante, ¿no? Quería agradecerle, ¿no? No sé si... Qué curiosidad, doctor César, no tenía conocimiento que una de sus maestras es la doctora Wanda. Mire que yo he escuchado mucho sobre ella y no he tenido la oportunidad ni siquiera de compartir aula con ella, de ser estudiante, nada, pero veo que ella es una persona bastante especial, Sí, bastante especial, qué para todo el interesante. mundo, ¿no? Como todos tenemos gente a la que le simpatizamos, a otros no, tenemos defensores, detractores, pero en el caso de ella, en particular por su condición de mujer, además que hace unos años le fue reconocida a través de un reconocimiento como la mejor abogada penalista del país, y no solo del país, así lo dijeron, de la historia de Colombia. En serio, vea pues, qué Sí, interesante. y ya pues ella está más bien marginada, ya casi no, ya no ejerce y poca clase, ¿no es cierto? Y está más bien dedicada a descansar. Justo y necesario creería yo porque creo que cuántas décadas No, habrá más de ejercido. 55, 60 años. Uy, pues madre, medio siglo, medio siglo. Bueno, doctor César, qué chévere que nos comparta estas anécdotas. De pronto vi por acá que David Mateos dice muy triste, tenía muchas expectativas. Si de pronto esperaba ya un curso especializado de casación, pues eso en una hora no se va a ver, ¿sí? Porque la idea también es que hagamos el honor a la disruptividad y que esto también se vuelva un tema de tertulia, de compartir experiencias. Esa también es la filosofía de Casando Sentencias y no venimos acá a hablar cuadriculados catedráticos. Entonces, doctor César, me llamó mucho la atención eso de su ímpetu y esa pasión en las audiencias. Pregunta importante. ¿Ha tenido ese mismo ímpetu y esa misma actitud cuando ha tenido la audiencia de sustentación de la demanda ante la sala penal de la Corte? No, ¿O ya ahí ese ya es es más? otro nivel de discurso, claro. Ahí ya es más. Ya más pausado, tranquilo, prudente, con mucha economía discursiva, sí. Consejo para los colegas ya para finalizar que estamos próximos a cumplir la hora. eh, ¿Qué recomendación hace usted, o bueno, le da a la audiencia, nos da a nosotros, para identificar viabilidad de esa causal de casación, de ese falso raciocinio como violación indirecta de la ley sustancial? Miren, doctores, mientras no se sepa hermenéutica jurídica, interpretación constitucional, lógica en general, ¿no? No se tenga un conocimiento amplio de máximas de la experiencia cotidianas, habituales, reales, y no se conozcan que hoy la ciencia y la lógica incluso están en crisis, no vamos a comprender. ¿Ven? Para mí es fácil y claro. Y me han inadmitido demandas, claro que me han inadmitido demandas.
¿cierto? Como me han admitido. Entonces, doctores, la formación empieza por ahí. ¿Yo qué les diría? Como en todas las causales de casación, pues el criterio de la relevancia es importante, ¿cierto? En el falso raciocinio. ¿Mm? Si la máxima de la experiencia no se corresponde a una usualmente reconocida por la Corte, o que la Corte Suprema de Justicia visualice que cumple con las leyes de la generalidad, a veces dice la universalidad y hay unas incorrecciones terminológicas, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que se entienda lo que es generalidad y universalidad. Para aplicarla a un caso concreto es complicado. Miren, un ejemplo. Condenaron a alguien por un tema de homicidio y entre muchas razones se dijo por la Corte Suprema de Justicia que el hecho de no haber ladrado el perro de la casa donde ocurrió el deceso de una persona, pues generaría una máxima de la experiencia indicativa que cuando un canino no ladra es porque la persona es conocida. Y eso es, y bueno, Y aquí se vio, por eso Pola estaba ladrando. sí, condenaron a esa persona. La pregunta es, ¿esa máxima realmente es un raciocinio correcto? Para mí no. ¿Por qué? Porque hay alternativas. Cuando la máxima de la experiencia puede permitir construir otra máxima, como por ejemplo, no todos los perros, ¿cierto?, se abstienen de ladrar cuando ven a algún conocido. Y un ejemplo claro es mi mascota, que ando con ella día y noche, viajo con ella, bueno, en fin, todo. Y me ladra a veces, y soy, bueno, como dicen en lenguaje moderno, el papá. Entonces, miren, doctores, para la Corte eso sí fue una máxima de la experiencia. Pero pienso que no se manejaron las hipótesis alternativas, así se denomina, o sea, máximas de la experiencia, alternativas, ¿m?, que permitieran derrotar esa máxima, no aplicarla y haber absuelto, por ejemplo. Ese es un caso típico de falso raciocinio por aplicación, para mí en este caso, incorrecta de una máxima de la experiencia. No sé, en estos días leí alguna otra máxima que pensé que era operante y resulta que la Corte acaba de decir que no, y es: todas las personas suelen identificar o percibir el olor a marihuana. Y la Corte dice, no, no podemos hacer esa generalización. Entonces queda la duda, ¿cierto? Porque uno pensaría, bueno, el olor a marihuana es como tan usual ahora en la calle, que casi se fuma uno lo que otro está haciendo por la cantidad de humo. Es más que por el eso- cigarrillo, ¿no? Sí. El cigarrillo sí. Entonces, no, pero en este caso es la marihuana, me acuerdo. No, poniéndolo de ejemplo, ¿no? O sea, la máxima Entonces sería la cigarrillo. Corte aquí no lo acepta. Pero podría haber hipótesis alternativas, sí. Entonces supongamos que la Corte hubiera aceptado. Supongamos la gente suele percibir el olor a cigarrillo, ¿cierto? El olor a cigarrillo. Ahora viene la pregunta, ¿podríamos plantear una máxima de la experiencia en esas condiciones? Uno en principio diría que sí, ¿no? El olor a cigarrillo es, en teoría, es más familiar que el olor Claro. a la marihuana. Pero bueno, miren, todo esto de estos dos ejemplitos son claros para decirles que son pendientes resbaladizas, se dan cuenta. Y a los jueces, incluso de la alta justicia, pues les toca hacer milagros. Pero el problema es que la administración de justicia no está para eso. Entonces uno no se explica a veces razonamientos de esa naturaleza. La peor de las tres fuentes de la sana crítica es la máxima de la experiencia. Ya está en discusión, imagínense, doctores, los principios de la lógica, y ni se diga de la ciencia. Es un dolor de cabeza. Las máximas de la experiencia. Miren, una más
en máximas, ¿no? En las de lógica y ciencia es más fácil. Siempre se escucha o se suele escuchar que una persona que ha pertenecido a una organización criminal y es aprehendida, si queda en libertad, con alta probabilidad regresará ¿a qué? A cometer delitos dentro de la organización criminal. Eso es una máxima que se presenta en todas las esferas de la actuación procesal, cuando se toman decisiones judiciales en los escenarios del panorama procesal ordinario. Viene la pregunta, ¿esa máxima de la experiencia será universalizable? Si no es universalizable, quiere decir que hay un falso raciocinio en la elección de esa máxima. ¿Ven? Entonces, ¿yo qué pienso? Ya está consolidada, se dice que sí, que no es así, doctores. ¿Ven? No es así. No podemos universalizar que todas las personas que son miembros de una organización criminal, de quedar en libertad, regresan a esa organización a seguir cometiendo delitos. Es bastante discutible. Entonces, eso es un falso raciocinio. Ya aquí en el panorama no casacional, sino en general, para demostrarles que lamentablemente este defecto se presenta en todas las facetas del proceso. Entonces la relevancia, que era lo que quería indicar con los dos primeros ejemplos, es que se reemplaza la incorrección de una máxima de la experiencia por otra, siempre y cuando sea determinante ese criterio de sana crítica para solucionar el caso de una manera distinta a la que finalmente se tomó por el acuerdo o en la sentencia de segundo grado. La relevancia implica, por eso lo explico en este libro y tratado, es un quitar y poner. Quita y ponga y mire a ver si le cambia la decisión. Yo pienso que con esos dos ejemplos, que los más complicados son los de máxima, a mi modo de ver, no tanto la ley de la ciencia y de los principios de la lógica. Un colega acá escribe un ejemplo interesante, lo estaba leyendo el doctor Freddy Mauricio, dice, el profesor Carlos Roberto Solórzano nos enseñó una máxima de la experiencia muy buena, el caso del señor que va manejando y ve cruzar al frente suyo un balón de fútbol. ¿Qué opina de eso? ¿Y qué pasa? Que está hablando de la máxima, que es una máxima, que es un ejemplo también Sí, de pero ¿qué máxima. reacción toma el conductor? ¿Qué pasa con Porque ahí no hay una máxima en la experiencia completa. Seguramente el maestro Carlos Roberto la tiene completa, pero de pronto el doctor no la recuerda, pero ahí no hay una máxima. Vuelva y repítala y verá. Ahí dice, el profesor Carlos Roberto Solórzano nos enseñó una máxima de la experiencia muy buena. El caso del señor que va manejando y ve cruzar al frente suyo un balón de fútbol. Ahí no es, ¿qué idea puedo hilar ahí? Ninguna. Yo creo que es que al doctor se le olvidó alguna parte de la máxima del maestro Carlos Roberto, no va a dejar a medias esa. Entonces, yo no le podría decir nada porque, y más, miren lo que, imagínense que yo les dije, ejemplo de máxima de la experiencia, un señor va conduciendo un vehículo y ve un balón de fútbol. freno? Pues uno entendería que sí, pero en la máxima no se pueden dejar entimemas, se llaman así, o premisas implícitas. Tienen que hacerse, ¿qué? Explícitas. Entonces, si de pronto él lo planteó por esa razón, más bien que la máxima no existe ni es buena, sino que sería una falsa premisa. Este asunto es muy quirúrgico. Es quirúrgico, pero doctor John, doctor Romero y joven Sebastián, es que quirúrgico es el ejercicio del derecho, doctores. Quirúrgico es preparar un testigo, En las minucias. verificar la minucia de la entrevista en cámara de juez, de la administración del lugar de los hechos, del reconocimiento fotográfico, del reconocimiento en fila de personas, de los informes periciales, tan quirúrgico que me han criticado, está en YouTube. Yo duré administrando una prueba psicológica 6 horas y media en el interrogatorio directo. Y hubo comentarios, tal vez 3, yo casi no le presto atención a eso, 3 o 4 ahí en YouTube, con una excelente psicóloga, siempre he trabajado con ella, excelente psicóloga, 6 horas y media, y comienza la gente a escribir, yo pienso que son colegas,
todo ese desgaste es innecesario. Pobre psicóloga. Hay un comentario de dos así. Y yo me pregunto cómo un idiota de esos puede defender a una persona haciéndole preguntitas allí muy habituales pero mediocres en una hora a un psicólogo y luego, peor de mediocre, diciendo que incorpora la base de opinión pericial. 6 horas y media de cirugía pericial, doctor. El artículo 417 de la ley 906 de 2004 que regula lo relacionado con la prueba pericial tiene un operador deóntico que dice que al perito se le deberá preguntar, o sea, de mandato el operador deóntico. Y tiene 8 numerales que pueden convertirse en 40 numerales o más. Eso lo acreditaremos con una publicación que tiene pendiente Duralex, aquí el joven Sebastián Martínez, sobre un libro que vamos a publicar sobre pruebas penales y unas operaciones probatorias con esquemas donde se va a hacer la explicación de cómo se aborda un interrogatorio directo y un contrainterrogatorio de la prueba pericial, doctor. Yo no creo, doctor, que en mi gestión, ahí está todo en YouTube, no me interesa si me critican, si lo hago bien o mal, no. Lo importante es que me sacrifico, me entrego pleno y hago esa cirugía que el doctor manifiesta. Pero no recuerdo yo, francamente, haber administrado una prueba pericial. Yo no creo. Menos de mediodía no creo. Porque es delicada. Entonces aquí se hace rápido, se incorpora incorrectamente el tal informe Y por eso las y condenas. se tiene Por eso las la condenas. pericia como científica. Precisamente porque hay que ejercer ese derecho de contradicción contra esa prueba tecnocientífica que es el Sí. dictamen pericial. Están preguntando mucho que dónde va a ser el lanzamiento del libro, que Ok. cuánto va a valer, para que por favor nos expliquen, nos digan dónde va a ser. Bien, el lanzamiento del libro es 3 de junio Virtual. de 7 de la noche a las 9 y va a tener modalidad mixta, virtual y presencial. Sobre el sitio donde se va a recibir las personas que nos acompañen presencialmente, pues quedará por confirmarse. Estamos pensando en un auditorio en el norte, en la Universidad San Martín, o más fácil quizás en algún lugar del centro, en alguna universidad, o en este lado de Corferias, por ahí cerca, en un auditorio, pero les estaremos confirmando. Ahora, el doctor Sebastián Martínez les va a hablar del costo y cómo adquirir el texto. Miren, doctores, apoyen ese trabajo, no solo el mío, del que hace el sacrificio por publicar. Traten de centrarse en textos de argumentación jurídica, aunque yo no podría recomendarles alguno de lógica porque es que no hay lógica para dummies. Cuando yo empecé a estudiar eso quería encontrar uno, ¿cierto? Pero no es tan fácil. Pero hagan ese ejercicio y se acordarán de mí, doctores, cómo crece el discurso, cómo se toma conciencia de la técnica del discurso, cómo va creciendo. Claro, yo he hecho cosas exageradas, como por ejemplo alegar en un alegato final 3 días. Pero pues era un caso que ameritaba, eran 36 sesiones de juicio. Uy, bueno. Por mí no hubiese hecho ese ejercicio 3 días, sino al estilo Jorge Arenas Salazar. En un caso tan largo, 30 minutos son suficientes. Pero a veces la persona que contrata los servicios de ustedes, de nosotros, quiere escuchar. ¿No es cierto? Que su abogado Sentirse grite, bien representado. te hable largo y tendido y piensan que eso es ser mejor profesional y así no es. Pero bueno, ahí vamos mejorando. Gajes del oficio. Sí, esa Bueno, palabra es sí, horrible. eso. Pues por lo que representa la Sí, práctica, claro. gajes del oficio, no, eso no deberían ser gajes del oficio. Alguna vez tuve un caso, ayer abogado de víctimas, donde yo escuché al abogado diciéndole a los familiares y a otra gente, cuando yo termine aplauden, y así fue.
Eso fue en un juzgado especializado y el juez llamó la atención. Bueno, eso son cosas irrelevantes, pero bueno. Bueno, y ya para los interesados del texto, este libro que fue publicado el año pasado, el tratado de más de 1000 páginas, tiene un costo de 350.000 pesos. Este nuevo texto tiene un costo de 140. Entonces, para los interesados, mediante el doctor John, vamos a pasar mi número y me escriben. Yo estuve en el lanzamiento, bueno, de Cazando Sentencias y les vamos a dar un descuento especial, más, yo creo que el 20% de descuento. Adicional a eso, vamos a dar el libro virtual de 418 páginas, que ese sí es un ebook como tal. ¿Listo? Entonces, con el doctor John vamos a coordinar eso. Y también, pues, lo del lanzamiento, y se les va a brindar información. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Editorial Duralex, Librería Editorial Duralex salimos, ¿listo? Entonces, pues la invitación es que adquieran el texto del doctor César para que este tema del falso raciocinio lo puedan entender leyendo el libro del doctor César. Doctores, algo más. No se estresen ni se decepcionen por esta charla. Bueno, esta charla, pues, era una presentación, algo amena, algo no, amena, amigable, cordial. El 3 de junio, el día del lanzamiento, Basta, pero el lanzamiento no va a tratarse de alabanzas, ni de lambonería, ni de aplausos a César Augusto y los maestros, no. Va a ser 4 ponencias sobre casación, falso raciocinio, con ejemplos. Entonces, nos acompañan ahí, tranquilos, todo tiene un proceso. Entonces, quería hacer esa observación frente pues, a las personas que nos compartieron sus incomodidades. Solo fue una. Bueno, siempre hay una excepción. De resto, muchas felicitaciones. Les agradezco a toda la audiencia. Muchísimas gracias por su participación. Si pueden compartir este episodio porque queda grabado, les agradezco para que esta comunidad siga creciendo y así no, pues, se sigan compartiendo estos tips, porque como lo dijo el doctor César muy acertadamente, pues esto es un brochazo. ¿Sí? Esto tiene demasiada tela por cortar, nomás los textos. Eso es la síntesis de años de pensar, de sufrir, de estar en las audiencias, peleando, aprendiendo, reflexionando. Entonces, muchísimas gracias, doctor César. Doctor Romero, muchísimas gracias por la compañía. Gracias, Y doctor. los despedimos. Por favor, nos escriben en los grupos de WhatsApp que tenemos con ustedes, porque tenemos varios grupos de Cazando Sentencias, o aquí también en los mensajes, qué temas les gustaría que abordemos en los próximos episodios. Entonces aprovecho para desearle una feliz noche para todos, muchos éxitos y muchas bendiciones, igualmente para los que están presentes. Amén. Y para Polita. Sí, Polita, que siempre nos Hola. acompaña. Muchas gracias, doctor John, doctor Romero, joven Sebastián Martínez, y a las personas que nos acompañaron virtualmente. Hasta luego. Hasta luego. Luego.